Bien, vamos a ver hoy día un tema que es muy importante, que se llama la casa de Dios. ¿Ustedes qué idea tienen en su mente cuando se pronuncia esta frase, ¿no? La casa de Dios? ¿Qué es la casa de Dios? ¿Alguien puede decir qué es la casa de Dios? El edificio. El templo de Dios. Bien, muchos de nosotros tenemos en el 5, tenemos un concepto antiguo testamentario de la casa de Dios, ¿no? En el Antiguo Testamento había una casa de Dios que, bueno, Dios le mandó construir primero a Moisés, ¿recuerdan? Una casa, esa casa era movible. Y después a Salomón construyó una casa estable, ya en la tierra prometida, ¿no? Bueno, como podemos decir, Dios iba a esa casa de manera esporádica, ¿no? No siempre estaba lleno de la presencia de Dios. Más adelante, en una próxima palabra, enseñanza, vamos a mirar cómo en la casa antigua de Dios habitaba, ¿no? Y los hombres la veían de manera externa. Hoy en día, la casa de Dios somos nosotros. Tú eres la casa de Dios. Yo soy la casa de Dios. No hay casa de Dios externa. Amén. Este es un lugar de reunión. Y muchos hemos estado siempre, ¿dónde vas? Voy al templo, voy a la casa de Dios. No, soy la casa de Dios. Eso es lo que debe estar ahora. Y eso es lo que quiero mostrar en este día, ¿no? Para que no nos confundamos. Somos la casa de Dios. A veces decimos, no, hay que tener reverencia en la casa de Dios. Bueno, la reverencia a Dios la tenemos que tener todos los días, porque somos la casa de Dios, ¿no? Esa misma reverencia que usted tendría en un templo, esa misma santidad, la debería tener todo el tiempo, porque ese es su cuerpo, su persona es la casa de Dios. Y vamos a mirar acerca de esto, y hoy espero que tengamos tiempo de compartir todo lo que está aquí. Si no, lo vamos a hacer en 2 partes, si es que nos falta tiempo, pero es necesario. Creo que este entendimiento es muy importante para todos nosotros, ¿no? Entonces, antiguamente, como les digo, miren, hay un pasaje cuando Esteban estaba hablando antes de que lo apedreen, y habló él de la casa de Dios, hablando del templo. Miren, más o menos dice así, Hechos 7, dice, tuvieron nuestros padres el tabernáculo del testimonio, ¿verdad? Esa era la casa de Dios en el tiempo en que ellos salieron de Egipto, ¿no? Como había ordenado Dios cuando dijo a Moisés que lo hiciese conforme al modelo que había visto. Otra cosa que es bien importante que necesitamos ver es que Dios le hizo hacer a Moisés ese tabernáculo conforme a un modelo específico, con medidas específicas, materiales exactos, todo se lo dio exacto. Esto para nosotros, como hemos visto, quiere decir que Dios tiene un diseño para cada uno de nosotros muy perfecto, muy exacto. Y dice, el cual, recibido a su vez por nuestros padres, dice, lo introdujeron con Josué, ¿no? En el tabernáculo, al tomar posesión de la tierra de los gentiles, a los cuales Dios arrojó de la presencia de nuestros padres hasta los días de David. Dice, hablando de David, halló gracia delante de Dios y pidió proveer tabernáculo para el Dios de Jacob, ¿no? Una casa estable. Más, Salomón le edificó casa, ¿no? Aquí
Y la casa es la que le edificó Salomón. Si bien, miren lo que dice Esteban, si bien dice el Altísimo no habita en templos hechos de mano, como dice el profeta. No habita en templos hechos de mano. O sea, en esta casa, en este recinto, no habita Dios. Al templo, como les decía, bajaba en forma de nube, ¿verdad? Y cubría la gloria de Dios, la Shekinah de Dios. Pero lo hacía ocasionalmente. De todo esto hay mucho que vamos a sacar para nuestra vida, ¿verdad? Que no seamos como ese templo, ¿verdad? Que Dios viene ocasionalmente, ¿no? Nosotros somos un templo donde habita. La palabra clave aquí es habita, ¿no? Una cosa es viene y otra cosa es habita, porque habitar quiere decir tener una morada fija, ¿no? Un lugar de residencia. Entonces el Altísimo no habita en este templo. Yo me acuerdo antes, nosotros igual, y se hace ahora en muchas iglesias, ¿no? Cuidado con subir a ese lugar, el lugar santo, ¿no? Es el lugar donde se predica la palabra. No, el lugar santo eres tú y soy yo. Amén. Somos la habitación nosotros. Amén. Dice Dios, el cielo es mi trono y la tierra estrado de sus pies. ¿Qué casa me edificaréis? Dice el Señor. ¿Cuál es el lugar de mi reposo? No. Bueno, ok. Aquí hay otro pasaje acerca de la casa de Dios, como dijo el apóstol Pablo. Miren lo que dice Pablo en 1 Corintios 3:16. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Amén. Aquí nos está diciendo que nosotros somos la casa, el templo de Dios. Vosotros sois templo de Dios y que Dios mora en vosotros, les dice a los corintios. O sea, no es que yo me voy a portar bien cuando vaya a la iglesia, ¿no? No es que yo voy a ser diferente, soy templo de Dios, ¿no? Y el Espíritu de Dios mora en mí, por eso somos templo, porque el Espíritu de Dios mora en nosotros. Y dice después, si alguno destruyera el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es, ¿no? Y muchas veces se hace referencia a esta destrucción del templo como algo físico, ¿no? Pues si lo matamos a un cristiano, le destruimos su templo, ¿verdad? Pero no está hablando de lo físico solamente, ¿no? Nosotros somos cuerpo, somos alma y somos espíritu. Y aquí Pablo está hablando más de la enseñanza. Estaba hablando de los que edifican la iglesia del Señor, ¿verdad? En este capítulo, ustedes lo pueden ver. Entonces dice que si alguno habla algo, construye este templo con oro, con plantas, recuerden ese capítulo, o piedras preciosas, ¿verdad? Lo que edifica se va a quedar. Y si construye con madera, heno o hojarasca, ese va a ser destruido porque por el fuego será probado. La construcción de nuestro tabernáculo, de nuestro templo, perdón, yo mismo tengo que cambiar de manera de hablar. Su templo, que soy yo. Amén. Yo no soy mío. Desde que el momento en que Él mandó su espíritu a mi vida, ya no es mi cuerpo, es su templo. Amén. Esto es muy importante en esta mañana, lo necesitamos entender. Y dice que si yo en vez de edificar este templo lo destruyo, Dios dice lo destruirá a él, ¿no? O si alguien me trae me influye de tal manera que destruye. Y no estamos hablando, como les digo, de mi cuerpo nada más. Es parte, sí, pero es mi alma también, ¿no? Es mi espíritu, mis emociones, todo. O sea, la destrucción del cuerpo, que es templo de su templo, para Dios es algo grave. ¿Amén? Según este versículo. Por eso dice que nosotros somos templo de Dios y el Espíritu de Dios mora en nosotros.
En el capítulo 6 de este mismo libro dice lo siguiente: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? Aquí está ya más directo, ¿no? El cual está en vosotros. Luego dice, el cual tenéis de Dios. Y luego dice, y que no sois vuestros. Amén. Aquí habla verdades bien importantes. Que nuestro cuerpo, nuestro ser, es templo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo está en nosotros. Lo tenemos de parte de Dios. Y nosotros no somos nuestros. O sea, este ser donde vino a morar el Espíritu de Dios, que es su cuerpo y que es mi cuerpo, ya no le pertenece a ustedes desde el momento en que Dios envió su Espíritu Santo. No sois vuestros. Amén. Usted no puede decir, yo puedo hacer con mi cuerpo lo que quiera. Porque si usted hace con su cuerpo lo que quiera, Dios, dijo en el otro versículo, le destruirá a él, ¿no? Si destruyereis el templo de Dios, Dios le destruirá a él. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Anótelo si no. Amén. Entonces aquí está bien claro, nuestro cuerpo es el templo, la casa de Dios es nuestro ser, nuestra persona. Amén. Esa es la verdadera casa de Dios. Y le pertenece a Dios. Es muy diferente cuando entendemos esto. Porque a veces nosotros decimos, yo soy dueño de mi vida, de mi cuerpo, ¿no? Yo puedo hacer lo que quiera, puedo ir donde quiera, puedo... Él dice no. Ahora el Espíritu Santo fue enviado a tu cuerpo, ahora es el mi templo. ¿Amén? ¿Lo comprendemos, hermano? O sea, es muy distinto. Ahora ya no hago, no puedo hacer lo que quiero. Yo soy ahora administrador, nada más. No soy propietario. Soy administrador de mi cuerpo y bueno, como dice de todo. Entonces, hermano, el Espíritu Santo vino a nosotros. En el antiguo pacto, el Espíritu Santo, o sea, Dios en forma de nube venía a su templo. Y en eso podemos ver, hay muchas similitudes, ¿no? Y Jesús mismo dijo, ¿no? Hablando en Juan capítulo 14, Él dijo que Él estaba entre nosotros y ahora estará, dice el Espíritu Santo, en ustedes, dice, ¿no? Dice, el Espíritu de la verdad, dice, el cual el mundo no puede recibir, pues no lo ve ni lo conoce. Vosotros lo conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. ¿A quiénes les estaba hablando? A los discípulos, a sus 12. Moraba con ellos. ¿Cómo es que moraba con ellos, pero después estaría en ellos? Moraba con ellos porque Él estaba morando dentro de Cristo. Y el Espíritu Santo estaba afuera de ellos. Pero en Pentecostés vino el Espíritu Santo, ¿no ves? Y nos llenó y ahora somos templo del Espíritu Santo. A partir de ahí, Él está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, ¿no? Él está con nosotros. Por eso nuestro ser, nuestra persona es propiedad de Dios y nosotros somos administradores de ella. Amén. Y miren todas las enseñanzas que hay en el Antiguo Testamento acerca del tabernáculo primero, ¿verdad? Cuando estaban en el desierto. Ese era un templo movible. Y luego el templo de Salomón, todas las cosas que sucedieron con el templo son una figura y sombra de las enseñanzas espirituales para restaurar, para construir el templo que tenemos nosotros, que somos nosotros, ¿verdad? Para hacerlo funcionar bien, para hacerlo funcionar conforme al diseño. O sea, está lleno de enseñanzas, es tremendo. Entonces, eso es lo que dijo el Señor Jesucristo. En Efesios, dice 2:19, dice, así que ya no sois extranjeros, dice, ni advenedizos,
sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo edificio bien coordinado, dice, va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Está hablando del templo grande que es la iglesia, ¿no? Todos nosotros, los pequeños templos que formamos el pequeño templo de Dios, el edificio de Dios. Y dice el versículo 22, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en espíritu. ¿Amén? En ese templo, en ese edificio de Dios que es la iglesia, nosotros, dice, también, ¿no? Ahí en la iglesia, en medio de la iglesia, somos edificados, ahora ya en forma personal. Cada uno de nosotros somos edificados en ese edificio del cual está hablando desde el versículo 19. Y dice, para ser morada de Dios en el Espíritu, ¿no? O sea, en nuestro espíritu habita el Espíritu de Dios y por eso somos morada de Dios, somos lugar de habitación de Dios, ¿no? Él dice, como dijo Esteban, ¿no? Dios no habita en templos hechos por manos de hombres, ¿no? Él habita ahora en el templo, en nuestros templos, en su iglesia, en cada uno de los suyos, ¿no? Porque cada uno de los suyos somos morada de Dios, somos templo del Espíritu Santo. Cuando nosotros entendemos esto, tenemos que, creo que cambia nuestra manera de ver la vida. ¿No ve? Usted administra el templo que no es suyo ahora. Quizás era suyo antes, ¿no? Pero desde el momento en que usted le pidió al Señor que venga el Espíritu Santo y lo haga y lo salve, ahora usted ya es propiedad de Dios. Su ser es propiedad de Dios. Amén. Tú eres casa de Dios. Amén. Entonces, el templo, mis amados, no se refiere solamente al cuerpo, como les dije. Necesitamos nosotros entender que somos, como dice 1 Tesalonicenses 5:23, y todo vuestro ser, dice, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. O sea, en este tiempo de vida, nuestro ser, nuestro cuerpo, sí, nuestra alma, que comprende nuestras emociones, nuestro intelecto y nuestra voluntad, sean guardados irreprensibles. Amén. ¿Por qué hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo? Porque nosotros vamos es para esta vida, es para este tiempo, no es para después. No es alguno que dice, bueno, ya cuando me vaya al cielo, ahí voy a ser propiedad de Dios, ahí voy a... No, para ahora, ¿no? Antes de la venida, no después de la venida. Amén. No lo tengo aquí, pero es 2 Tesalonicenses, 1 Tesalonicenses 5:23, no sé si lo tienen por ahí. Eso es. Amén. Entonces, nuestro cuerpo no es solamente, nuestro ser, en realidad, porque Él no habita solo en el cuerpo físico, Él habita en todo nuestro ser. Y en realidad, el Espíritu Santo está habitando en el espíritu del hombre. Pero el hombre no es, aunque vemos esas tres partes son indivisibles, ¿no? No es que a veces soy cuerpo, no, siempre soy las tres cosas, solo que para estudiarlas las hemos dividido, así como los médicos, ¿no? Una parte es la parte de los huesos, ¿no? Se divide, ¿no? Pero nunca están divididos, ¿no? Los huesos, los músculos, los nervios, todo está conectado juntos, pero para estudiarlo debe hacer. Bien, hermanos, entonces, como somos morada de Dios en espíritu, somos casa de Dios,
debemos nosotros ser extremadamente cuidadosos y tener nuestro cuerpo en óptimas condiciones. Nuestro ser siempre debe estar bien. Si ustedes se dan cuenta, si ustedes han leído el Antiguo Testamento, cuando los gobernantes tenían al templo como algo bien, como algo principal, Israel iba bien. Un ejemplo, el primer rey fue Saúl, ¿verdad? Y Saúl, que cuando en el tiempo de Saúl estaba el templo estaba descuidado, recuerdan, ¿no? Porque estaba el sacerdote Elí, ¿no? Que sus hijos incluso menospreciaban las ofrendas, pero era todo un descuido. Y ahí nació Samuel, ¿no? Y Samuel fue el que ungió al rey Saúl. Y el rey Saúl, que fue el primer rey de Israel, él no le tomó atención al templo, especialmente al arca de Dios, ¿verdad? Que es la parte más profunda del templo. Y por ejemplo, ustedes pueden ver el templo, eso también tiene una gran enseñanza. Tenía que en realidad no era el templo, era todavía el tabernáculo, ¿no? Ya en la tierra prometida era todavía el tabernáculo. El templo se iba a construir posteriormente con el hijo de David, ¿no? Salomón. Pero el tabernáculo estaba, que era una tienda que cubría. Y el tabernáculo, lo mismo que el templo después, tenía tres partes. Tenía el lugar santísimo, que equivale a nuestro espíritu, que es el lugar donde venía la presencia de Dios. En nuestro espíritu mora el Espíritu Santo. El lugar santo, ¿no? Que es una figura del alma del ser humano. ¿Ven? Ahí estaba el candelero de oro, ahí estaba el altar del incienso, ahí estaba la mesa de los panes. Todo eso tiene mucha enseñanza para nosotros. Y luego el cuerpo, que era el atrio exterior, ¿verdad? Y ahora, lo que nosotros miramos gráficamente somos nosotros. ¿Ven? Como dice, ahora somos nosotros el templo. El templo ya no es más ese templo, que al final de cuentas, en el tiempo de Jesús fue destruido otra vez. Y si ustedes han visto, el templo fue destruido. La primera gran destrucción del templo fue por Nabucodonosor, ¿no? En el año 596 más o menos, ¿no? Antes de Cristo. Y quedaron sin templo, el templo fue destruido, Jerusalén fue destruida. Después, años después de 70 años, según la profecía de Jeremías, volvieron a reconstruir el templo. Y si ustedes se dan cuenta, cuando ellos volvieron a Jerusalén, porque cuando fue destruido el templo, Nabucodonosor se llevó a toda la gente, solo dejó unas cuantas personas en Jerusalén y en toda Judea, ¿no? Que era el lugar. Dejó pocas personas, y cuando volvieron, ¿no? Con Zorobabel, con el sumo sacerdote Josué, con Nehemías, con Esdras, cuando regresaron, lo primero que reconstruyeron, ¿qué fue? El templo. Antes de las murallas, el templo. Amén. El templo es algo muy importante, como vamos a ver ahora. Y en ese tiempo, cuando volvieron, ¿saben qué pasó? Regresaron de la cautividad, regresó un grupo y se instaló en una Jerusalén, como les digo, sin muros, sin edificios, sin templo. Se instalaron ahí con todo destruido, pero con la finalidad de reconstruir Jerusalén y el templo, ¿no? Por eso el Espíritu de Dios dice, el Espíritu despertó el espíritu de Zorobabel, ¿no? Y él llevó, él fue el gobernador de Judá en aquel tiempo, llevó a la gente, ¿no? Y juntos reconstruyeron.
Pero en el tiempo de Ageo ya habían llegado, no había casas, empezaron a hacerse viviendas, ¿no?, para vivir ellos, para poder estar ahí. Y profetiza el profeta Ageo. Amén. Y ese es el capítulo que yo quiero que usted en su Biblia lo vea ahora conmigo. Amén. Aunque casi todos nuestros versículos son de la NBI, pero dice lo mismo en otras palabras. Amén. Dice así el profeta Ageo cuando habían regresado para reconstruir el templo. El día primero del mes sexto del segundo año del rey Darío, vino palabra del Señor por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y al sumo sacerdote Josué, hijo de Josadá. ¿No? En Jerusalén el gobernador era Zorobabel, y el sumo sacerdote, hasta tenían sumo sacerdote, pero todavía no tenían templo. Y aquí habla de la fecha, el día primero del mes sexto del segundo año del rey Darío, ¿no? Darío era uno de los reyes de los medos persas que habían derrotado a los babilonios, a un nieto de Nabucodonosor. Y ellos ya ahora eran el imperio mundial. Y Darío, así como Nabucodonosor, tuvieron en alto valor al Dios de los judíos, ¿no?, al Dios de los hebreos. Él permitió, podemos decir, ¿no?, y aún les ayudó para llevar a reconstruir. Y bueno, sigue la profecía de Ageo 1:2, dice: así dice el Señor, está profetizando Ageo. Este pueblo alega, dice, que todavía no es el momento apropiado para ir a reconstruir la casa del Señor. Dice en la Reina Valera, ¿no?, que así hablado, dice Jehová de los ejércitos. Este pueblo dice: no ha llegado el tiempo, ¿no? Todavía no ha llegado el tiempo de reconstruir el templo del Señor, de reedificar el templo del Señor. Eso decía el pueblo. También vino palabra del Señor por medio del profeta Ageo, diciendo: ¿acaso es el momento apropiado para que ustedes residan en casas techadas, mientras que esta casa está en ruinas? O sea, les dice: ustedes, como les digo, ellos habían empezado a construir sus casas, ¿vale?, en casas artesonadas, dice la Reina Valera, mientras esta casa, que era la casa de ¿quién? Del Señor, estaba en ruinas. Y dice: así dice ahora el Señor Todopoderoso, reflexionen sobre su proceder. Miren, ¿cómo estaba la casa del Señor? En ruinas. Y ahora hemos visto que la casa del Señor, ¿quién es la casa del Señor? Diga: yo. ¿Quién es la casa del Señor? Yo soy la casa de Dios. Diga: yo soy la casa de Dios. Por favor, dígalo. Reconózcalo, porque la palabra de Dios lo dice. Amén. El templo de Dios, el templo del Espíritu Santo. Amén. ¿Y el templo de quién? Del Espíritu Santo, o de Dios, ¿verdad? ¿Quién es el dueño? Dios. Amén. Entonces, el Señor aquí está diciendo: ellos empezaron a construir sus propias casas, ¿no? Y la cuestión era que Dios les dice: ¿cómo es que ustedes construyen sus casas y dejan la casa mía en ruinas? Y eso es lo que a veces pensamos nosotros. No, primero voy a quedar bien parado, o primero voy a estudiar una profesión, primero voy a hacer esto, primero voy a hacer otras cosas, y el templo de Dios después nomás. Me voy a ocupar del templo de Dios en otro momento. Esa es la situación. Amén. La casa de Dios puede estar en ruinas,
Hermano, la casa de Dios estuvo en ruinas en la historia varias veces. Hubo reyes que la descuidaron tanto. Me quedé a la mitad de la historia. Saúl descuidó el tabernáculo, descuidaba el sacerdocio. ¿Y sabe cuándo se acordó Saúl del arca de Dios? ¿Se acuerdan de ustedes? ¿Han leído? Cuando los filisteos estaban atacando y llevó el arca de Dios. Recién se acordó del arca de Dios. Pero qué diferente fue la actitud de David. Porque David, cuando fue rey, de las primeras cosas que hizo fue hacer traer el arca de Dios. Y aunque la primera vez pasó, ¿no? ¿Se acuerdan la historia de Usa? Que lo hicieron a la manera del ser humano, ¿no? Trajeron el arca, pero a la manera de los filisteos en un carro. Se cayó el arca, se iba a caer el arca, y Usa, que la detuvo, se murió ahí, ¿verdad? Cayó fulminado, diciendo. Pero David no quedó contento. Después volvió, ahora sí, a traer el arca de Dios. La que la trajeron eran los levitas. O sea, de una manera diferente, ¿verdad? Cada paso de los levitas sacrificaban, ¿no? Hablando de que nosotros, hermanos, nuestra reconstrucción, nuestro templo, la deben llevar los levitas. ¿Quiénes eran los levitas? Los que estaban consagrados a Dios. Dentro de nosotros, lo que está consagrado, nuestro ser, nuestro espíritu, debe llevar el arca de Dios. Amén. Hermano, esta es una sombra. ¿Y cómo le fue a Saúl? Saúl fue desechado. ¿Y cómo le fue a David? David fue uno de los reyes más exitosos que llevó a Israel al mayor éxito. Y ustedes van a ver la historia, ¿no? A mí, por eso me gusta que lean, que hagamos ese estudio bíblico, porque ahí tenemos tanta riqueza. ¿Amén? Había reyes, cuando un rey descuidaba el sacerdocio, cuando un rey descuidaba el templo, a Israel le iba mal. ¿No? Y cada rey que venía a ser conforme al corazón de Dios, lo primero que hacía era arreglar el templo, volver a restaurar el sacerdocio, porque hubo años donde no hubo sacerdote, no hubo nadie, digamos, ¿no? Dios se valió de los profetas. Los profetas eran, como podemos decir, el segundo recurso de Dios, porque en realidad el gobierno de Israel debía ser por medio de los sacerdotes, del sumo sacerdote. Ellos eran los que aconsejaban al rey, ¿no? El rey tenía, pero casi siempre el sacerdocio estuvo descuidado. Entonces Dios enviaba a los profetas, y los profetas eran los que le ayudaban a los reyes a gobernar. En realidad, los que traían la voz de Dios. Amén. Porque Israel era el pueblo también, no era su propio pueblo, era el pueblo de Dios. Son míos, dijo el Señor. Son de mi especial tesoro. Ahora nosotros somos suyos, su especial tesoro. Era un tesoro que el mundo tiene que ver. Mire, cuando Salomón lo construyó, ¿cómo lo construyó? Lleno de oro, ¿no? O sea, puros materiales divinos. Era tan precioso, el templo de Dios, que la gente de afuera iba y se admiraba de Dios. Recuerda la visita de la reina de Saba, cómo vio las cosas maravillosas que había. El templo de Dios era algo que debía estar en el corazón de Israel. Y aquí les dice el profeta Ageo: ¿todavía piensan que no es el momento de edificar la casa? Y están edificando casas para ustedes y la casa de Dios no. Amén. Yo le digo, hermanos, que muchas veces así pensamos nosotros. Primero me voy a ocupar, ¿no?, de mi economía, primero me voy a ocupar de esto, primero me voy a ocupar de tantas cosas. Cuando tenga tiempo, voy a edificar la casa de Dios. Ese es un menosprecio. Amén.
Es como que Dios dice, yo te he encomendado algo precioso, que es la mayordomía, la administración de mi casa, que eres tú. ¿Lo ven? Dios te dice eso en esta mañana. Tu casa, o sea, tu cuerpo que está ahora con el Espíritu Santo es algo precioso para Dios. Es el que Dios diga, eres mío, es algo precioso. Son mi especial tesoro, decía. Eres especial tesoro de Dios. Pero si tú no estás reedificando, si estás como estos hombres, no, todavía no es el tiempo. No tengo tiempo de ocuparme de eso. Amén. Ellos debían reconstruir y debían reconstruir conforme al diseño perfecto de Dios. Así como se lo dio Dios a Moisés, cada detalle del tabernáculo, así también a Salomón le dio cada detalle para la construcción del templo, ¿no? Miren, en Éxodo a Moisés, bueno, aquí está la primera Tesalonicenses, ¿verdad? Que todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, ese es el templo del Señor. Nuestro espíritu, alma y cuerpo. Algunos dicen mi cuerpo, no solo tu cuerpo, es todo tu ser. No solo cuando te alimentas mal o cuando arriesgas tu cuerpo, estás jugando con el templo del Señor, no, sino también cuando descuidas tu mente, cuando descuidas tus emociones, estás descuidando el templo de Dios. Amén. Miren, en Éxodo 25:9 le dijo Dios a Moisés, conforme a todo lo que yo te muestre, dice, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. Algo que tenemos nosotros bien en claro, yo estoy bien en claro de esto, es que Dios nos dirige cómo reconstruir este templo. Amén. Este templo tiene un diseño perfecto. Y así Dios quiere que permanezca todo el tiempo nuestro templo, ¿verdad? No, pero todo tiene que ver. Todos los días, por ejemplo, tenían que estar las lámparas con aceite en el lugar santo. Todos los días tenían que cambiar los panes de la mesa de los panes de la proposición. Y los panes son el alimento, la palabra de Dios. Todos los días tenía que venir una nueva, o sea, unos panes recién horneados, cada día, y así, digamos, ¿no? Muchas cosas. Entonces Dios tiene un diseño, tiene una forma de cómo trabajar en que es su templo. Y aquí está lo que decimos de Salomón, ¿no? A Salomón también le dice cómo destruir todas estas cosas, dijo David, me fueron trazadas por la mano de Jehová, que me hizo entender todas las obras del diseño. ¿Amén? Le dijo así, ¿no? Dijo además David a Salomón, su hijo, anímate y esfuérzate y manos a la obra, no temas ni desmayes, le dijo, porque Jehová mi Dios estará contigo. Él no te dejará ni te desamparará hasta que acabes toda la obra para el servicio de la casa de Jehová. Amén. Y esto podemos nosotros tomarlo como nuestro, si estamos decididos a edificar el templo de Dios, este templo de cada uno de nosotros. Dios nos dice, yo estaré contigo, yo estoy, esfuérzate nada más. Esfuérzate, haz todo lo posible, pon el templo, pon la reconstrucción como algo primario, no como los que estaban en el tiempo de Ageo, que decían, no es el tiempo. ¿Por qué? Porque ahora tengo que hacer mi casa. No, Señor hermano, antes de la casa es el templo. Ustedes saben que las ciudades en aquel tiempo tenían murallas como Jerusalén. No se reconstruyeron primero las murallas.
Usted vaya a leer Esdras, Nehemías. No se reconstruyeron primero las murallas. Primero se echaron los cimientos del templo y se empezó a construir el templo. Y se terminó el templo y después fueron reconstruidas las murallas. Nosotros tenemos que saber que lo primero y lo más importante es nuestro ser, el templo. Miren, como les dije, ¿no? El templo de Dios era tan importante. Y miren cuál era el estado del templo de Dios. Usted va a ver el estado de cómo estaba el templo, cómo eran los sacerdotes, cómo estaba la hipocresía, todo, con los profetas del tiempo, ¿no? Porque en el tiempo que Nabucodonosor destruyó el templo fue el tiempo de Jeremías, fue el tiempo de Daniel, fue el tiempo de Ezequiel. En Ezequiel 43, miren lo que le dice Dios. Tú, hijo de hombre, le dice, ¿no? Muestra a la casa de Israel esta casa y avergüéncese de sus pecados y midan el diseño de ella. Es como que, miren, yo quiero hablar con ustedes y el tema es la reconstrucción del templo. O sea, de usted, su reconstrucción, según Dios. Amén. Entonces dice, miren el diseño de la casa, o sea, todo lo que Dios diseñó, las medidas de lo que Dios diseñó en ese tiempo, y les dice, estas medidas dicen lo que debe ser, ¿no? Las medidas que hace un arquitecto, así tiene que ser la casa. Y lo que no está conforme a las medidas está mal, ¿sí o no? Si el plano dice, por ejemplo, que esta pared debía haber sido a este lado, así debía ser construido, pues, ¿no? Si se construye en otro lugar, está mal construido. Pero lo que son las medidas eran, por eso les dice, arrepiéntense y avergüéncense de sus pecados. ¿Por qué los pecados? Ahora es como que están volviendo al concepto de lo que es el templo. Lo que arruina el templo son los pecados, la manera de vivir pecaminosa. Amén. Y miren el diseño, vean cómo debe ser. Yo no sé cómo estamos viviendo cada uno de nosotros, pero sé que hay cosas que estamos haciendo que quizás no son la voluntad de Dios, no son conforme al diseño de Dios. Y el mejor diseño, lo mejor es como Dios quiere. No sé si usted lo siente, pero si usted no lo siente así, está equivocado, porque Dios es perfecto, Dios hace las cosas perfectas. Y como le digo, en el Antiguo Testamento, siempre que el templo ocupó un lugar, fue hecho como Dios quiera, fue atendido por los reyes, siempre hubo prosperidad, hubo victoria contra los enemigos. Cuando no, las cosas se fueron muy mal, ¿no? Israel estuvo a punto muchas veces de perecer. Y al final de cuentas, pereció en el año 598 con Nabucodonosor, que terminó porque Dios ya se cansó. Hermano, Dios ya se cansó de que los israelitas fueran como los otros pueblos, ¿no? Pecadores, malvados, pueblo de Dios, pero una vida totalmente mala. Entonces así le dice, ¿no? Y dice, y si se avergonzaran de todo lo que han hecho, o sea, lo primero que tenían que hacer era arrepentirse, ¿no? Si se arrepienten, hazles entender el diseño de la casa, su disposición, sus salidas, sus entradas, y todas sus formas, y todas sus descripciones, y todas sus configuraciones, y todas sus leyes, y descríbelo delante de sus ojos para que guarden toda su forma y todas sus reglas y las pongan por obra. Mire, el arrepentimiento venía primero y después vendría el entendimiento para reconstruir el templo, para ponerlo como Dios quiere. Amén. ¿Cuántos quieren vivir como Dios quiere? ¿Cuántos quisieran vivir una vida en el centro mismo de la voluntad de Dios? ¿Cómo sería de precioso ese templo, hermano? Lleno de oro y construcción así. Y el Señor dice que debemos ser edificados con materiales de oro, de plata, de piedras preciosas.
Materiales divinos, materiales que no se queman. En Mateo 21:12, este es otro ejemplo. Jesús entró en el templo de Dios, echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Y cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle. Lo primero es este pasaje. Ustedes ven el celo de Dios cuando en el templo de Dios se hacían cosas que no se debían hacer, ¿verdad? Él dijo: mi casa, casa de oración para todas las naciones será llamada. Y ustedes la han convertido en cueva de ladrones. Eso dice en este pasaje. Y en el capítulo 24, este capítulo que mucha gente habla de, que no entiende muy bien, el capítulo de las señales antes del fin, que parte del fin no era el fin del mundo cuando el Señor venga por segunda vez. No, ese fin era el fin de Jerusalén. Dice: cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él le dijo: ¿veis todo esto? Dice: de cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Estaba hablando de la destrucción del templo físico. Amén. Igual en Juan 2:19 él dice: respondió Jesús y dijo: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. ¿De qué templo está hablando aquí ahora? De su cuerpo. Amén. Está hablando de su muerte y de su resurrección. Dijeron luego los judíos: en 46 años fue edificado este templo, ¿verdad? Porque ni siquiera era el templo de Salomón el que estaba allá. Era el templo que había reconstruido Herodes. Por eso Israel estaba todo mal. Herodes lo había reconstruido conforme a lo que él quería. Era magnífico. Herodes era un edificador de los más famosos de la antigüedad. Pero no era conforme a lo que Dios quería. Amén. Nosotros podemos querer construir nuestra vida conforme a las mejores ideas, las mejores maneras, pero la única manera que es perfecta es la que Dios quiere. Amén. Mas él hablaba, dice en este pasaje, del templo de su cuerpo, que ahora es nuestro templo, el otro ya no hay. Amén. Miren, es largo lo que tenemos que compartir. Yo les voy a vamos a hacerlo en la segunda parte. Amén. Hasta aquí, mis hermanos, miren este versículo 6 nada más. Ustedes siembran mucho y cosechan poco. Comen, pero no quedan satisfechos. Beben, pero no llegan a saciarse. Se visten, pero no logran abrigarse. Y al jornalero se le va su salario como por saco roto. Todas estas consecuencias, lo dice más adelante, es porque ellos no tenían al templo como su primera obra, sino que estaban construyendo sus propias casas cada uno. Amén. En esta semana reflexionemos, hermanos, pero sepa claramente que su cuerpo, su ser entero, no solo su cuerpo, alma y espíritu, es propiedad de Dios. Y que Dios tiene un diseño perfecto para cada uno de nosotros. Y que ese diseño Dios nos lo va a mostrar. Amén. Dios se lo va a mostrar y Dios le va a ayudar a reconstruir. Y vamos a dejar esta segunda parte de la reconstrucción del templo para una segunda parte. Amén. Por ahora, si usted quiere, lea Ageo. Ageo habla de la reconstrucción física del templo. Y con esa lectura usted va a venir bien preparado para la próxima
para la segunda parte de esto. Amén. Yo sé que ahora está el mundial y algunos están con su corazón allá y algunos no han venido por eso. Pero bueno, y también no nos iba a dar, porque es largo todavía lo que queda. Y no me gustaría hacerlo así demasiado rápido. Amén. Pero miren a Ageo y pídanle al Señor, porque sabe quién tiene los planos para el templo de su vida exactos, lo tiene Dios, más exactos que lo que podamos ver, enseñar. En la Biblia solamente hay como las estructuras generales, ¿verdad? Como en una ciudad, en cada ciudad hay unas normas, ¿no? Para cada construcción. Por eso, cuando usted construye una casa, lo hace con arquitecto, lo lleva a que se lo apruebe el plan regulador, porque su edificación, la edificación de cualquier casa, está bajo ciertas normas, ¿verdad? Y ahí le corrige y le dice al arquitecto, ¿no? Que su casa no debe tener esto, debe tener cierta separación de la calle, 7, 2, 3 pisos, ven si va a aguantar, etc. Eso es lo que yo predico, eso es lo que está en la Biblia. Pero exactamente cómo es la casa de cada uno le gusta, ¿no? Una casa. Así exactamente cómo es su propia casa, la tiene Dios. Que está dentro del formato, ¿verdad? Correcto, dentro de los planos de la Biblia. La Biblia le dice cuáles son aquellas cosas que usted no puede ignorar. Pero hay otros detalles, como la pintura, por ejemplo, es de cada uno, ¿no? En realidad Dios tiene exactamente un diseño precioso para cada uno de nosotros. Amén. Como les digo, Él les dijo, ustedes son mi principal tesoro. Amén. Son su tesoro. Amén. Vamos a orar y vamos a dar gracias al Señor. Padre, gracias por hacernos entender tu palabra. Gracias por ponernos las ideas en nuestra cabeza como deben estar. Ayúdanos no solamente a no pensar diferente como antes, Señor, que pensábamos que el templo era el lugar, que el templo era una cosa afuera, sino que hoy nos hiciste, nos clarificaste que somos tu templo, Señor. Ayúdanos a reconstruirlo, ayúdanos a que ese servicio del templo esté todos los días, Señor. Todos los días los panes de la mesa frescos, todos los días las lámparas del candelero encendidas con aceite fresco, todos los días, Señor. El sacerdocio, el servicio de ese templo que es tuyo, Señor, que es nuestra vida. Gracias, Padre. Gracias porque nos estás despertando a verdades maravillosas de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén.